Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bien, sí, ¿Cómo les señor. fue en el día de hoy? Bien, profe, gracias. Bien, Excelente. bueno. Muy bien, gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí nuevamente en esta nueva clase de procedimiento y planificación tributaria. Bueno, entonces en la clase del día de hoy les voy a recordar a los compañeros, todavía hay algunos compañeros que del trabajo de investigación formativa, en el asunto no me colocaron el nombre de la materia, no me colocaron el número del grupo, no me colocaron el título del trabajo. Por favor, les agradezco, por favor, me complementen esa información porque necesito tabularla, porque son 4 grupos y todos los estudiantes me están subiendo la información por ese correo. Entonces ya se imaginarán ustedes lo dispendioso que voy a hacer. Entonces, por eso es que necesito esos 3 elementos para poder hacer la filtración de ese trabajo. Bueno, entonces para el día de hoy pues vamos a abrir el artículo 641 del Estatuto Tributario. Espero que lo hayan leído, ¿no? Lo hayan repasado para que podamos a través de algunos ejercicios rápidos podamos entender que toda sanción que de las que está contemplada en el Estatuto Tributario tiene una base, tiene una tarifa, tiene un límite que llamamos techo, y siempre hay una sanción mínima, es decir, hay una sanción límite que es techo y la sanción mínima que es el piso. Entonces la sanción mínima la conseguimos en el artículo 639 del Estatuto Tributario. Allí dice que la sanción mínima corresponderá al 10%, a 10 VTs, perdón, 10 VTs del año correspondiente. Entonces, como estamos en el año 2020, entonces el VT del año 2020 es de 35.607 multiplicado por 10, eso nos da 35.070, eso nos da 356.070, pero que llevado al múltiplo del 1000 nos queda en 356. Esa es la sanción mínima para este año 2020. Bueno, entonces voy a abrir rápidamente el artículo 641. Usted, por favor, lo abre. Y ese estatuto, ese artículo 641 nos habla de la sanción por la extemporaneidad. Ya todos saben manejar el calendario tributario. Donde vienen las fechas. Bueno, entonces ahí están viendo ustedes el artículo 641 que habla de la sanción extemporaneada en la presentación de la declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que el calendario tributario viene estipulados las fechas que tiene todo contribuyente obligado a presentar declaraciones tributarias con la DIAN de acuerdo al número del NIT, 2 últimos o al último, unas fechas de cumplimiento. Cuando el contribuyente no cumple con esas fechas y lo hace en un tiempo posterior, estamos hablando de la figura de extemporaneidad en la presentación de la declaración tributaria.
Entonces, lo que nos dice el artículo 641 es que las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias de forma extemporánea, es decir, por fuera de la fecha, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario, es decir, el mes se toma mes calendario, de retardo, equivalente al 5%, ahí ya estamos hablando de la tarifa, del total del impuesto a cargo. Entonces, una de las bases, digo una de las bases, en el caso del concepto de renta y complementario, la base es el impuesto a cargo. En el caso de la retención en la fuente, la base es el total de las retenciones en la fuente. En el caso del impuesto a las ventas, la base es la diferencia entre el impuesto generado y el impuesto descontable, que es lo que llamamos el saldo a pagar del periodo grabable. Sin exceder, es decir, estamos hablando del techo, del 100% del impuesto o retención o del saldo a pagar si estamos hablando del IVA, del saldo a pagar por el periodo grabable, por el periodo fiscal. Entonces pueden tomar en nota que tratándose de declaraciones de renta y complementarios, la base es el impuesto a cargo. Ustedes allá miran en el formulario 110, en el formulario 110, y allá dice total impuesto a cargo. Si se trata de una declaración de retención de la fuente, la base es el total de las retenciones. Y si estamos hablando del impuesto a las ventas, formulario 300, estamos hablando de el saldo a pagar por el periodo fiscal. Es decir, que es la diferencia entre el impuesto generado y el impuesto descontado. Entonces, esto pues vamos a explicarlo rápidamente con base en ejercicio. En el ejercicio, ¿sí? Yo les envío un documento que usted lo tiene ahí en el plan, ¿sí? La parte teórica, caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Sí? Son los escenarios que se pueden explicar en el caso de la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias. Bueno, entonces ahí viene todo el articulado. Si ustedes miran allá, miren allá el documento que yo les envié, ¿sí se acuerdan? Que dice artículo 641. ¿Sí lo consiguieron? Sí, señor. Bueno, entonces vayan mirándolo. Yo aquí pues voy a abrirlo. Voy a abrir ese Word. Es un Word, es un documento en Word para que podamos comprender. Y eso lo que lo vamos a aprender es con base en un ejercicio. ¿Sí? Entonces, Profesor, ¿cómo se llama el documento? Porque yo no veo nada en el plan. artículo 641. Sanción por extemporaneidad. En el PLAT dice sanción por extemporaneidad. Exacto. Está a cargo. Este es el documento. ¿Sí? Entonces tenemos aquí caso 1, sanción cuando existe impuesto a cargo, ¿sí? Entonces, la base
si yo lo quiero aquí como complementar, digo que renta y complementario. ¿Sí? Es decir, que el impuesto a cargo para renta y complementario, entonces sería la base, como les decía. Si se trata del impuesto a las ventas, es el saldo a pagar por el periodo fiscal, que es la diferencia entre el impuesto generado y el impuesto descontable. Y si estamos hablando de retenciones en la fuente, la base son la sumatoria de todas las retenciones. Bueno, aquí nos vamos a ocupar de la renta. Y observamos que la base es el impuesto a cargo, la tarifa es el 5% por mes o fracción de mes. Aquí le podemos colocar, ¿sí?, sin exceder el 100% de la base. Tiene un límite o que llamamos techo, que es el 100% del impuesto a cargo, y un límite total. Quiere decir que en el estatuto tributario, la máxima sanción por extemporaneidad, es decir, límite total, techo total, es de 2.500 VTs. 2.500 VTs. Entonces, vamos a hacer rápidamente una ilustración numérica, ¿sí?, para efectos de poder contemplar y explicar este concepto de extemporaneidad. Entonces voy a abrir aquí rápidamente aquí una hojita de Excel. Y vamos a hacer unas ilustraciones. Bueno, yo haré, ahí tengo una hojita de Excel, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces listo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Uy, se me regresó. ¿Todavía lo están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Listo, vamos a hacer aquí crecimiento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí unos ejercicios. Entonces vamos a llamarlo cálculo de determinación de la sanción por extemporaneidad edad. Extemporaneidad, concepto, renta y complementario. Vamos a mirar aquí el periodo grabable. Profe, qué pena, ¿usted está escribiendo? Sí, Es que no se está viendo. no se está viendo, compartiendo pantalla. Ahora, Ya, profe. ¿sí? Bueno, listo, pues gracias. Entonces, bueno, tenemos para el periodo grabable, vamos a colocar 2019. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos una declaración
pues el calendario tributario nos va a decir, dígame cuál es la fecha de vencimiento. Entonces, ustedes todos tienen el calendario tributario. Vamos a colocar aquí un NIT. ¿Sí? Voy a colocar aquí un NIT. ¿Sí? El NIT de esta persona es una persona natural, 13, 890, 123 raya 5. ¿Cuándo? Y dígame cuál es la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, disculpen, ahí queda breve. ¿Cuándo vence el 23? Año grave. Busquen el calendario tributario. Todos tienen el calendario tributario en el plan. El 5 de octubre, profesor. Sí, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Ya lo ubicaron? Sí, señor. Sí, 5 de octubre. Bueno, entonces vamos a colocarle. Bueno, entonces vamos a colocarle fecha de vencimiento. Entonces, podemos colocarle año, el LAS 10, el LAS 05. ¿Sí? Y Pero fecha de no, presentación. a mí me da que es el 24 de 24 de junio. Es el 23. No, recuerden que las personas naturales presentan después del 12 de agosto. ¿Me quedan los 29? Ah, ok, correcto, sí, es una persona natural, sí, Es sí. una persona natural. Porque las personas jurídicas tienen en abril. ¿Sí? Sí, unas horitas en abril, sí. Y parte de mayo. Entonces, fecha de presentación de esta persona, vamos a colocarle que se le venció el 5 de octubre y la presentó el 26, hoy vamos a colocarlo hoy, 27 de octubre del 2020. Para efectos de calcular la sanción, necesito determinar, ¿sí?, la base. Entonces, yo les voy a colocar que en la declaración tiene un impuesto a cargo por un valor de 1.800.000 pesos. Ese es el impuesto a cargo. ¿Sí? Determinemos la sanción. Entonces vamos a determinar la sanción.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Determinamos la base. ¿Cuál es la base? 1.800.000. Es 1.800.000. Recuerden que este valor lo consiguen en el formulario, ¿no? En el formulario, es decir, en el 210, o lo consiguen en el formulario 110, ¿no? Bueno, después me dice, determine la tarifa. Ya sabemos que la tarifa es el 5% por mes o fracción de mes. Cuando la norma me dice fracción de mes, para mí una fracción de mes es un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7, 8 días, bueno, hasta 29 días es una fracción. Lo que pasa es que tributariamente los meses son de 30 días. Por eso que llamamos mes calendario. Si la declaración se me venció el día 5 de octubre, ¿cuál es el mes calendario? Un mes calendario. ¿Cuándo se me vence? 5 de noviembre. El 5 de noviembre, correcto. Eso es un mes calendario. Un mes calendario. Es decir, no lo vayan a tomar que del 5 de octubre hasta el 30 de octubre hay 25 días y que después del 1 de noviembre al 30 de noviembre hay un mes, entonces estamos hablando de 55 días. No, la norma no me dice eso, me está hablando del mes calendario. Pero ustedes están observando que la fecha de presentación fue el 27 de octubre. Entonces, yo necesito determinar la tarifa. Y la tarifa la determino de acuerdo a los meses que han transcurrido. Entonces, ¿cómo saco los días? ¿Cómo saco el mes? Entonces, tomemos, si el vencimiento fue el 5 de octubre, un mes sería el 5 de noviembre, pero la presentó el 27 de octubre. ¿Ahí estamos hablando de mes o estamos hablando de fracción? De mes. Fracción. Fracción. Estamos hablando de fracción de mes, correcto. Por lo tanto, la tarifa sería 5% por 1, porque es un mes. Y eso me da 5%. Determino el valor de la sanción. ¿Cuánto me da el 5% de 1.800.000? 90.000 pesos. 90.000 pesos. Entonces ustedes, cuando nos vamos al artículo 639, que nos habla de la sanción mínima, en el estatuto para el año 2020 es de 356.000 pesos. 356.000. ¿Cómo sale ese valor? Entonces lo voy a colocar aquí. Ese valor sale de, recuerden que el artículo 639 me dice, tomen 10 VTs, ¿no? Y multiplíquela por el valor de la VT del año correspondiente. En este caso, recuerden, estoy presentando una declaración del año grabable de 2019, pero la estoy presentando en el año 2020. Entonces, en el año 2020, la cotización es de 35.607. Esto me da un valor de 356.000 pesos. ¿Hasta aquí vamos bien?
Profe, una pregunta. O sea que si usted en el previo nos dice determine la sanción por extemporaneidad y nos da 90.000, debemos colocar como resultado es los 356.000, ¿cierto? Claro, si en el previo le da un resultado de 90, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, bueno, todos y yo, cuando hagamos una declaración extemporánea y nos dé un valor por debajo de la sanción mínima, es decir, aquí estamos hablando de sanción mínima, entonces debemos llevarla a, aquí, menor a sanción mínima. Entonces, cuando eso se les ocurra, entonces ustedes tienen que llevar a sanción mínima, ¿sí? Por eso se llama mínima. Entonces, la sanción mínima es el piso y la sanción máxima es el límite que llamamos, que ustedes me están escuchando, yo llamo techo, el techo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí la sanción sería 356. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a dictar otro ejercicio. ¿Sí? Otro ejercicio que lo podemos colocar acá. ¿Sí? Vamos a colocarlo con, ahora vamos a colocarlo con una sociedad, 890, 867, 234 raya 8. Ese es el NIT. Revisen ahí en el calendario tributario cuál es la fecha de vencimiento. El 11 de mayo. Recuerden que en sociedades toman por el último dígito, ¿no? El 4. Ya todos los compañeros tomaron el calendario. ¿Están de acuerdo con lo que nos está diciendo la compañera? Usted dice que el 11/05 del 2020, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a colocarle fecha de presentación. Bueno, entonces le voy a colocar aquí la fecha de presentación. Le voy a colocar 12 de junio del 2020. El impuesto a cargo para esta Profesor, declaración, ¿sí? Dime. una pregunta. ¿Ese NIT que usted puso ahí es de una empresa, Sí, de una sociedad, de una persona sociedad? jurídica. Sí, para que busquen en el Es que calendario entonces yo estoy personas. leyendo mal porque aquí dice renta de personas jurídicas el 19 de junio. Esto, hay dos grupos, grandes contribuyentes y otras. Entonces coloca las otras. Dice algo de segunda cuota, primera y segunda cuota. Ah, no, pero esas son cuotas, no, vencimiento. Búsquelo por vencimiento. Sí, ahí también el calendario da, primera cuota va con el vencimiento. Pero este año fue algo atípico, con la pandemia. La primera cuota dice 11 de mayo, la segunda cuota dice 19 de junio. Exacto, ese es el calendario antiguo, ¿no? Es decir, recuerden que este año, con la pandemia, el gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sacó un decreto donde profirió que las sociedades pagaran un anticipo y al vencimiento pagaran el saldo. Y después ese saldo lo prorrogó hasta diciembre 31. Hasta antes del 31 de diciembre, las sociedades pueden pagar el saldo que les quedó como segunda cuota. Bueno, pero entonces traemos por el antiguo. Lo importante es que ustedes me aprendan a manejar el calendario. Entonces, el impuesto a cargo, sí. Exacto. La primera cuota va con el vencimiento. Y la segunda cuota generalmente la DIAN la deja a 2 meses. ¿Sí? La deja en junio. Entonces, ¿cuánto le dio con el, miraron por el código, por el dígito 4, ¿no? El dígito 4, no por el 8, sino por el 4. El dígito de verificación ahí no juega ningún papel para efecto del vencimiento. Entonces,
Ese impuesto a cargo que les voy a dar para esta sociedad le dio 55 millones de pesos. Profesor, disculpe. Dígame. ¿Dice el dígito 4 o es el 34? Dígito 4. Las sociedades, las personas Es que jurídicas. en la tabla aparecen los dos últimos dígitos. No, pues sí, los dos últimos dígitos. Dice Sí, renta por eso, personal. pero ¿cómo es el calculador? ¿Usted lo están mirando por el calendario tributario automatizado? ¿O lo están mirando en un calendario normal? En la página la DIAN. La Sí, por página. eso. Bueno, el de la página ya no es automatizado. Lo toma por el último dígito. Las sociedades van por el último dígito. Entonces Porque tiene que dice, si empezarlo por no el sería 4. de 1 a 5 el 19 de mayo. Bueno, tiene que mirar. Bueno, pero los demás compañeros tienen a la mano el calendario tributario, la DIA. ¿Tienen a la mano el calendario tributario? Sí, Porque lo es que importante lo es que está ustedes. tomando por los dos últimos dígitos. Los dos Bueno, últimos. los dos últimos dígitos, 34, ¿cuánto le dio? ¿Qué El fecha le 11 da? de mayo. 11 de mayo. El 11 de mayo. No, pero es que los vencimientos de sociedades fueron en abril. En mayo ya estamos en exógeno. No, tienen que Sí mirar. empezaron en abril, pero el 21 de abril empezaron desde el 96 hasta el 00, o sea, viene de dos No, dígitos. Y terminaron el 19 de mayo. permítame un momentico. Yo busco aquí un calendario tributario. ¿Alguien tiene, por casualidad, el calendario tributario automatizado? No, profe. Pero lo pueden descargar por actualice.com. Es decir, ahí de que le da 40 segundos. Traten de descargarlo ahí por actualice.com. Es decir, el que le da 40 segundos. Profesor, si es Sí. 11 de mayo. No, pero es que la sociedad este año en mayo ya estábamos en exógeno. Primero se presenta la declaración y luego el exógeno.
Profe, ¿cómo funciona el calendario automatizado? En la parte superior trae un espacio para No, colocar, para colocar el dígito, ¿sí? dice Si son nombre de la personas, empresa y NIT. sí, no, sencillamente le solicita, si son personas naturales, los dos últimos dígitos del NIT, ¿sí? Y si es una persona jurídica, el primer dígito, el último dígito. Y ya con eso, pues, no sé si me lo enviaron aquí al correo. Bueno, se lo puedo enviar ¿por qué no me dan un correo para enviarlo? Sí, ya lo tengo acá. Para poderlo enviar a un correo. ¿Alguien me puede dar un correo? Se lo envío. La compañera que tiene, para que lo envíe por el WhatsApp, me puede dar, Gracie. Gracie, Señor, me puede indicar su número perdón, su correo y le envío el Gracie, correo. Gracie, 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 sí, usted lo tiene, profe. Gracie, no, pero ya para no buscarlo aquí repito. Gracie, Ajá, ¿sí? Soliane, Soliani. Soliani es con I de iglesia. sí, Soliani, Soliane, Soliani, sí. ¿Qué más? termina en E, Soliane, Ah, GR, Soliani. Gutiérrez, GR, gr@ufps.edu.co. @ufps.edu.co. Listo. Bueno, entonces ya se lo estoy, por favor me confirma si lo recibió. Ya se lo envié. Ujú. Entonces yo voy a aprovechar aquí y lo proyectamos. Sí, profe, ya llegó. Bueno, ahí está. Tú tienes que verlo. Pero entonces Ya lo voy a compartir. me toca descargarlo. Me toca señalar la opción de escribir. No, me toca que descargarlo. Lo descargo. Ya lo descargo un momentico y ya lo muestro. ¿Sí? Y yo también lo tengo aquí en el correo. ¿Ya se lo compartí a los compañeros? Sí, señor. Bueno, dele 4. ¿Sí? A ver qué fecha le da. Profe, ahí sale el 20 de octubre, primera Uy, cuota. Sí, el No, 4. profe, 19 de mayo. Hay que Lo que poner pasa es persona que si uno jurídica. es que jurídica, ¿no? 4 Hay que y poner le persona botas el jurídica. Buscando 04. por persona jurídica, ¿no? Sí, uno le da persona jurídica y le pide los dos últimos dígitos también. Bueno, es que como la DIAN cambió este año,
Esas fechas fueron Porque es por... que si usted coloca 4, él le cambia a 04 y le va a cambiar la fecha porque no termina en 04, termina en 34. Sí, profe. Sí, claro, no le puede hacer 04, sí. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, entonces ya todo lo tiene ahí a la mano, ya lo proyecto, lo que pasa es que aquí lo estoy descargando un Profe, momento. si era 11 de mayo. Sí, bueno, Sí, entonces profe. dejémoslo con 11 de mayo, ¿sí? Dejémoslo con 11 de mayo para efectos de el ejercicio, ¿sí? Vamos a dejarlo, ese es real, bueno, listo. Entonces aquí ya lo voy a proyectar, vamos a proyectar un momento, nuevamente. Nuevamente lo abro. Este calendario, pues todos los años lo sacan, ¿no? No sé si alguien lo puede descargar. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo están viendo? ¿Alguien lo puede descargar por actualice.com? Entonces aquí me pregunta, ¿sí? Persona jurídica, gran contribuyente, no, persona jurídica que no sea gran contribuyente. Entonces le doy aquí 34 y entonces vamos a la declaración de renta. Entonces dice, primera cuota, viernes 15 de mayo de 2020. Entonces esa es la fecha de vencimiento, Pero ahí 15 de mayo. dice calendario tributario 2019, Sí, claro. no es el 2020. No, estamos en el año 2020, pero observen que me está dando 15 de mayo de 2020 para declaraciones del año grabable 2019. ¿Sí? No, profe, es que no le había dado enter y no le había tomado el 34, ya le cambió la fecha Sí. al 11. Y ahora sí. Entonces, ahora sí bajo, mire, ¿sí? 11. ¿Le había dado qué? ¿15 de mayo? Bueno, bajo el 11. 11 de mayo de 2020. Entonces, para el ejercicio, y observen que de una vez me actualizó todas las fechas, ¿no? Si usted quiere saber cuándo van a pagar la segunda cuota, si de pronto va a presentar declaraciones de activos en el extranjero, ¿sí? Si va a presentar super sociedades, si va a presentar consolidado de renta, consolidados de IVA, ¿sí? Si va a presentar precio de transferencia, mire las exógenas, mire, ¿sí? Es decir, este año nos corrieron de abril a mayo renta. Y en junio, lo que era en mayo, que era exógena, nos la corrieron para junio. Y en junio se formó todo un nudo porque vencieron super sociedades. Si ustedes ven super sociedades, empezaron en junio y todo coincidió. Entonces fue un trabajo fuerte que se hizo, ¿sí? Que la DIAN no tiene compasión de nosotros los contadores públicos. Bueno, listo. Entonces, y ustedes oyeron todas esas quejas que decían por ahí en las redes, ¿sí? La DIAN fue inclemente con nosotros los contadores públicos, nos puso a trabajar muy duro en tiempo de pandemia. Ese fue el regalo que nos dio. Y después nos mandó sanciones a las exógenas que enfrentaban extemporáneos. Entonces, con eso nos completó. Bueno, entonces no tuvo compasión. Entonces vamos al ejercicio. Entonces ahí tenemos el 11 de mayo. Vamos nuevamente, regresamos a la parte del ejercicio. Entonces aquí le colocamos fecha de presentación, fecha de vencimiento 11 de mayo, fecha de presentación 12 de junio. Impuesto a cargo, ahora sí, determinar la sanción. Entonces vamos aquí a la base.
tomo los 55, que es la base, 55 millones, se editó. Bueno, ¿cuánto es la tarifa? Vamos a colocarlo aquí. Tarifa, 5%, ¿por cuánto? Por Por 2. 2. Cierto. ¿Por qué por 2? Porque se Porque pasó un día, profe. pasó un día. Bueno, entonces eso es lo que les quiero explicar. Por un día, el estatuto nos va a cobrar un mes de sanción. Es decir, en este caso, será otro 5%. Quiere decir que aquí voy a liquidar el 10%. Grave, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, eso pasa en la vida práctica. Bueno, las sociedades presentan electrónicamente, ¿sí? Ya no hay el problema de que vayan a los bancos, pero muchas veces nos confiamos y son las 6 de la tarde, no hemos presentado la declaración, creemos que las máquinas son perfectas, se cae la página en la DIAN a las 7 de la noche y empieza el Cristo a padecer. Y vuelve y aparece la página por allá reanudándose por allá a las 11 de la noche. ¿Ustedes se imaginan, ustedes en esta situación? Que sea el 5. ¿Cuánto sería la sanción? Entonces, ¿sí? Y muchos colegas son, como dice, no miden ese riesgo de que la plataforma de la DIAN es una máquina y que puede fallar. Se cae el sistema, usted no pudo presentar la declaración, la presentó a las 12:05 y ya el sistema le está cobrando la sanción. ¿Sí? Entonces, esos son los cuidados que hay que tener, medir los riesgos que esto representa en una declaración tributaria. Entonces aquí son 5, el 10% son 5.500.000 pesos. ¿Qué tal que hubiese sido esos 5 minutos? Se cayó el sistema y regresó a las 12. Y ya cuando usted la firmó y la presentó, son las 12:05 del otro día. Y por esos 5 minutos, usted tenga que, la empresa le va a cobrar a usted 12.750.000 pesos. Le va a decir, ¿quién es el responsable, señor contador? No, que fue que cayó el sistema. ¿Para qué deja las cosas para la última hora? ¿Para qué las dejan para el último día? Yo le digo a los asistentes, yo les reviso a ustedes las declaraciones con el tiempo suficiente. Si ustedes suben y pasa cualquier situación de extemporaneidad, ustedes pagan la sanción. Yo cumplo con revisarlas y darle el visto bueno. La revisé a las 4 de la tarde, y ahí le coloco, como dice, el sello. Y ahí en adelante son ustedes los responsables. Y hoy en día, por eso es que ustedes de pronto han oído que al asistente le ha tocado o al contador le ha tocado que pagar la sanción. ¿Ya se imagina una sanción de 2.750.000 pesos? Porque la empresa, al otro día hay que comentarle, mire, pasó eso. Y lo primero que va a decir la empresa es, pero había un calendario. ¿Usted por qué no planean? ¿Usted por qué no colocan las fechas oportunamente? Mire, la declaración se presentó el 17. Ustedes tuvieron 17 días del mes. No, que es que la contabilidad, bueno, empieza el contador a decir que es que no, que el balance, que no sé qué, no, pero es que para hacer planeación tributaria no necesitamos que el banco esté al día, ¿sí? Necesitamos son las cuentas, ¿sí? Si está presentando una declaración de IVA, usted lo que necesita es las ventas, las compras y los gastos
comunes, si ya iban los gastos comunes, ¿sí? No necesita más. Entonces muchas veces nosotros los contadores nos complicamos y los asistentes se complican, ¿sí? Porque no está conciliado el banco, que no sé qué, no. Eso es otra cosa. Eso de los bancos es para presentar unos estados financieros. Pero aquí a mí no me están solicitando un estado financiero, me están solicitando es presente la declaración del IVA, presente la declaración de retención a cuenta, presente la declaración de renta. Cuando ya es declaración de renta, los estados financieros deben estar totalmente ya cerrados, firmados, dictaminados y certificados. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, ya observaron eso y entonces, la sanción mínima, pues aquí yo siempre acostumbro a colocar sanción mínima como para tener referencia. Entonces aquí la mínima es 356. ¿Y cuánto sería el techo de esta sanción? ¿Sí? 55 millones. El límite. Límite, ¿no es cierto? El límite dice que no puede exceder el 100% del impuesto a cargo. ¿Sí? 55. Pero también me dice el estatuto, pero tampoco ninguna sanción. ¿Sí? Entonces lo que yo llamo el gran límite. ¿Cuál es el gran límite? Entonces tomamos los 2.500 VTs, ¿sí? Entonces tomamos 2.500 VTs y lo multiplicamos por 35.607, ¿sí? Entonces esto, ¿cuánto me da? El gran límite. 89.017. 017.500, 018. Bueno, 17, 18, bueno, eso da lo mismo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces observen, este es el gran límite. Porque puede ser que en una sociedad el impuesto sea de 150 millones. Yo tengo sociedades que les da impuesto a cargo 800 millones, 1.200 millones. ¿Ustedes se imaginan una sanción por unos minutos que se presente extemporánea? Bueno, 1.200 millones de pesos por el 5%. ¿Cuánto es? Miren lo delicado que es esta sanción. ¿Cuánto es? A 1.200 millones sáquele el 5 nomás. ¿Sí? ¿Se le pasó un día? ¿Cuánto? 60 millones. No, mejor dicho, hay que trabajar todo el año para que los honorarios, no alcanzan los honorarios todo el año para pagarle a la empresa. ¿Sí? Miren lo grave. ¿Sí están viendo ustedes la dimensión de esta sanción? Y por eso esta es una de las sanciones que el contribuyente liquida en los formularios de declaraciones tributarias. Esa y la de corrección que vamos a ver en otra clase. Y hay otra sanción que se liquida en el 490. ¿Cuál es? La de los intereses moratorios. Porque ningún formulario de ninguna declaración tributaria en Colombia dice intereses, dice sanciones, pero esas sanciones nada tiene que ver con los intereses moratorios. Los intereses moratorios siempre se liquidarán con el recibo 490. Tremendo, ¿no? Yo tuve una experiencia, le cuento una experiencia, pues imagínense, en una ocasión estaba un funcionario de la oficina cumpliendo años. Entonces, desde las 4 de la tarde dijimos, bueno, vamos a partir una torta, y a las 6 vamos y a las 7 también cenamos. Cuando estábamos en la plena cena y bueno, unos traguitos y no, tomemos algo más y nos dieron en ese trance las 11 de la noche. Cuando un funcionario se acuerda y dice, uy, yo no he presentado una declaración que se me vence hoy. Lo dicho. Eran las 11:25 de la noche. Yo le dije, pues, es responsabilidad suya. Yo no me voy a dañar la fiesta. Yo no me voy a dañar aquí la reunión. Pues tendrá que irse, váyase. O pague la sanción. ¿Cuánto es el impuesto a cargo? Yo no, yo ya tengo el borrador. Inclusive yo ya le he dado el visto bueno y yo pensé que ya estaba presentada. Y me acordé del impuesto a cargo. Y dije, pero el impuesto a cargo era una declaración de IVA. Era un saldo a pagar de 40 millones de pesos.
La empresa ha dicho, no, pues esto, no tenemos dinero, presentémosla sin pago. Y yo multipliqué 40 por 5. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto le da? Por el 5%. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Le dije, señor, nosotros aquí estamos en la celebración. Váyese, mi estimado colega, váyese. Mire qué hace. No, que yo me voy para la casa y la presente desde la casa. Preséntela donde sea. Si quiere, entre aquí donde estamos. Mire, si aquí en el restaurante hay un computador. Ya la tiene montada. Mire, sí que la tenía toda lista. Que simplemente era para firmar y presentar. Y bueno, vamos a llamar a un mesero. Llama a un mesero y tiene un computador. Le prestaron el computador y empezó el sistema. La plataforma de la DIAN no le recibía la declaración. ¿Sabe? Para no alargar más, como dice, esta anécdota la presentó a las 12:03 de la madrugada. Y les quiero decir algo, el sistema no le cobró la sanción. Dios mío. Claro, después nosotros revisamos como a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, hágale seguimiento. La declaración presentada normalmente. Yo le dije, no, pero eso sí estar uno bendecido, ¿no? Se ahorró usted el cobre de 2 millones de pesos. Que eso no le vuelva a suceder. No vuelva a hacer eso. Bueno, usted se hubiera quedado en la oficina y hubiera llegado ahí al restaurante. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cómo va a ser usted tan irresponsable? Porque para mí eso es una irresponsabilidad. ¿Sí? Frente al cliente. Y el cliente le va a cobrar la sanción y de paso me va a llamar y me va a decir, no, yo en esas condiciones yo le voy a quitar a usted la asesoría, le retiro la asesoría porque no me siento bien. ¿Sí? Porque al cliente no le gusta que nosotros los conteros no se equivoquemos. Así está el mercado. Entonces no nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos nos cobran todas seguidas. Entonces yo lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado cuando estén frente a una presentación de una declaración tributaria, cualquiera que sea, de rentas, de retención a fuente, de IVA, de impuesto nacional al consumo, de activos en el exterior, porque todas esas llevan sanción. Todas llevan sanción. Espero que me hayan entendido esta anécdota de esta sanción correspondiente. Bueno, listo. Esta es, pues, primer caso. Si ustedes miran el documento, ¿sí?, que tenemos ahí abierto, que yo les envié, hay otros casos. ¿Qué pasaría en el segundo caso? Cuando el impuesto a cargo es cero, ¿cómo se liquida la sanción? Y ahí dice, ¿cuál es la tarifa? Bueno, el impuesto a cargo es cero. Y observen la tarifa. Dice que se liquidará un 0.5%, eso es medio por ciento, por mes o fracción de mes. ¿Sí? Ahora con los dos ejercicios que tenemos ahí planteados en la hojita de Excel, le vamos a colocar impuesto a cargo cero y lo hacemos igualito. Y lo hacemos para ver cómo cambia. El medio por ciento por mes o fracción de mes de los ingresos brutos recibidos. Entonces aquí se vuelve la base. Aquí cambia la base. Entonces ya, como el impuesto a cargo es cero, entonces la base es los ingresos brutos, ¿sí?, recibidos sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de dichos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiera. Sanción límite, 2.500. Entonces yo voy acá, me regreso nuevamente a la hojita y lo voy a plantear desde el punto de vista de el impuesto a cargo. Es decir, que en vez de que aquí el impuesto a cargo, tengamos impuesto a cargo, vamos a reemplazar este valor.
Coloquémosle que el impuesto a cargo de este, ustedes esto lo tienen ya copiado, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo la hojita, ¿sí? ¿La puedo modificar acá? Señor. Sí, Bueno, listo. profesor. Bueno, yo le Sí, coloco profe. 0. A ver, Carolina, ¿lo copió? Sí, profesor, ya lo copió. Bueno, exacto, estoy modificando. Bueno, lo modifico, impuesto a cargo. Pero entonces me cambia la base, ¿sí? Entonces me dice, la base, ¿sí? Aquí, como no es impuesto a cargo, ¿cuál es la base para cuando el impuesto a cargo va a 0? Aquí, la Los base. ingresos. Entonces aquí tomo los ingresos brutos. Yo les voy a dar los ingresos brutos. Les voy a decir que los ingresos brutos son de 64 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular, aquí en la parte, vamos a calcular cuál es la sanción. Porque recuerden que esto me cambia, ¿no? Ya no es el 5, esto me va a cambiar, ¿cierto? Vamos a calcular cuál es la sanción. Entonces me dice la norma. Tarifa. Primera, tome 0,5, ¿sí? Por ciento por mes o fracción de mes. Entonces ahí sería 1, ¿cierto? Sería 1. Entonces la tarifa aquí sería 0,5%. Ahora me dice, tome los ingresos brutos. Entonces, los ingresos brutos son 64 millones y aplique el 5%. ¿Sí? ¿Cuánto me da el 5% de 64? 3.200.000. 320.000 de 64 millones. ¿Cuánto? ¿3.200.000? Sí, 3.200.000. 3.200.000. 200, listo. Recuerde que aquí no le sacamos el medio, ¿no? ¿Y cuál es el medio de 64? 320.000. 320.000. Listo. Entonces me dice, como tercera opción, si hay saldo a favor, ¿sí? Tome el doble. Yo digo que saldo a favor no hay. 0. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál sería el valor de la sanción? Según esa interpretación. Dice, primero, el medio por ciento por mes o fracción de mes del total de los ingresos brutos. Ahí está. Pero después me dice, esa partida no puede exceder la cifra menor resultante de, tome los ingresos brutos y aplíquele el 5 y tome el saldo a favor, el doble, y colóquelo ahí. Y esta cifra que estoy resaltando aquí, y que lo voy a colocar en amarillo, esta no puede exceder la cifra menor resultante de esta. ¿Sí? Porque adicionalmente aquí tengo la 2 y tengo la 3. Voy a correr un momentico aquí, sanción. Voy a correr acá, voy a colocar aquí 4. Porque en la 4 me dice, o 2.500 VT. Que los 2.500 VT me da 89,017. Entonces, ¿qué me dice la norma? Esa es la única norma que yo observo que hay 3 valores que son
concurrentes. El primero me dice, tome el 0,5% por cada mes o fracción de mes. Bueno, ya determinamos que es un mes y aplíqueselo al total de los ingresos brutos. Eso le da 320. Pero después me dice, ahora haga lo siguiente. El valor que usted me calculó de 320 no podrá exceder la cifra menor resultante entre aplicar los ingresos brutos, el 5%, de aplicar al saldo a favor, si lo hubiere, aplicarle el doble por ciento, y que no exceda el máximo techo, 89,017. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la sanción que deben aplicar ustedes? Ahí se aplicaría la sanción mínima, porque los 320... No, por eso, pero observe, pero mire la interpretación. Si yo me dicen que no puede exceder, esto va con una O, tome los ingresos brutos por el 5%, o tome el saldo a favor, o el techo. Entonces, para mí el cero es una cifra. Entonces me dice, si aquí hay 3,200 y aquí hay 89, ¿cuál es la cifra menor resultante? Sí, porque el saldo a favor me da cero. ¿Ah? ¿Cuál es la cifra menor resultante? 3,200. Esta, ¿no? Esta es la cifra menor resultante entre estas dos, ¿sí? Ahora, si aquí hubiese, le voy a colocar una cifra cualquiera, que el saldo a favor hubiera sido 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí hay 2 millones de pesos. ¿Cuál sería? Dice, esta no puede, ahora sí, ¿cuál es la cifra menor de esas tres? Los 320. No, aquí dice 3.200.000, aquí dice 2 millones y aquí dice 89.017. ¿Cuál es la cifra menor? Los 2 millones de pesos. Entonces, Por favor. miren, exacto, el doble, ¿no? Es decir, que la declaración tuviera un millón de saldo a favor, entonces me dice toma el doble, entonces lo multiplico por 2, me da 2 millones. Entonces lo que me dice la norma es, tome la cifra menor resultante de esa comparación de esas tres cifras, pero esta que usted calculó primero no puede exceder la cifra menor resultante de esta. No puede exceder. Quiere decir que, ¿cuál tomaría? Ahí. Los 320. ¿Mm? Profe, ¿puede repetir un momentico esa parte? Que no puede ser menor. Sí, por favor, profe, no lo entendí. Pero pues no lo voy a repetir, lo voy a leer, porque es la norma, ¿sí? Y aquí esto es normativo, ¿sí? Por eso yo le digo a ustedes que en la parte tributaria no se puede aprender nada de memoria, pero nada. Nada, voy a buscar nuevamente el artículo. Se me cambió. Ya regreso aquí. Voy a proyectar nuevamente el artículo. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces miren, es esta partecita, la que estoy aquí resaltando en azul. Eso es lo que estoy interpretando numéricamente. Voy hasta aquí. Resultante de aplicar el 5% de los ingresos o del doble por ciento si lo hubiera. O de la suma de 12.500 UET cuando
no exista saldo a favor. Esa es decir, lo que tengo resaltado en azul, eso es lo que es la interpretación. Entonces, cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración. Entonces, tomamos 64 millones y le aplicamos el 0,5% porque es un mes, ¿sí? Y eso nos dio 320,000 pesos. Dice, coma, sin exceder, es decir, esos 320,000 no pueden exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Entonces le aplicamos a 64, le aplicamos el 5%, eso nos dio 3,200. O el doble del saldo a favor si lo hubiere. Entonces, yo aquí, de una manera hipotética, bueno, que la declaración traiga un saldo a favor de 1 millón de pesos. Entonces lo multiplico por 2, me da 2 millones. O, si mire que todos son concurrentes, o de la suma de 2,500 cuando no hubiere saldo a favor. Entonces, yo a usted le ilustré 3,200, 0 y 89,017. Y después les dije 3,200, 2 millones y 89,017. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo con la interpretación hasta donde dice el doble a favor si lo hubiere, entonces, o de la suma de 2,500 cuando no existe el saldo a favor. Entonces, cuando no existe el saldo a favor, entonces voy, cuando le coloqué 3,200, 0 y 89,017. Después le cambié 3,200, 2 millones, y entonces desaparecerían los 89,017. ¿Ya? Bueno, ahora me regreso nuevamente al cuadro. Me regreso nuevamente al cuadro. Regreso nuevamente aquí a la plantilla. Esta es la... Si trae saldo a favor, esto sería 0, ¿sí? Según lo que estábamos leyendo ahorita. Si no trae saldo a favor, esto sería 0, y aquí sería el valor de los 89, de los 2,500 VTs. ¿Listo? Bueno, voy a interpretarlo así. Bueno, ahora sí. ¿Cuál sería la sanción? No hay saldo a favor. Entonces, si no hay saldo a favor, entonces 2,500 VTs. Dice que no exceda la cifra menor resultante. Que este valor no exceda la cifra menor resultante. ¿Cuál es la cifra menor resultante de estas dos? 3.200.000. 3,200,000. Bueno, ahora compáralo con 3,200. Entonces, ¿cuál sería la sanción? Si la primera no puede exceder la cifra menor resultante. Le coloco el caso. Si aquí me hubiese dado 3,500,000 pesos, ¿qué hubiera pasado? Se toman los 3.200.000. Eso es lo que quiere decir la norma. Entonces, en este caso, lo borro. ¿Cuál sería la sanción? 356.000, que es la sanción mínima. ¿Qué dicen los demás compañeros? Carolina, ¿qué análisis sacó? Yo creo que los 620,000, profe, no sé. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Sí? O sea, Dice, se tiene en cuenta las 320, pero como no supera la sanción mínima, se pone la sanción mínima. o lo que dice el artículo. Que este valor que yo calculé del 0,5% por nueva fracción de mes no exceda la cifra menor resultante de calcular estas. No me exceda la cifra menor resultante. ¿Sí? Nuevamente aquí esto es 3,200. ¿Sí? No me exceda.
La cifra de menor resultante. Entonces, según ese artículo, ¿cuál coloco? ¿Cuál es la sanción que debo llevar? No me exceda la cifra de menor resultante. Entonces yo les dije, y si aquí me hubiera dado 3.500, entonces esta me excedió la cifra menor, me excedió los 3.200. Entonces, ¿cuál coloco? ¿Cuál coloco? Profesor, 3.200, ¿no? Con lo que estoy mostrando acá, ¿no? 3.200. Bueno, ahora los elimino. Ahora me quedo nuevamente con el que estoy planteando. ¿Cuál es la sanción? Pues ahí la sanción sería ¿Será 3.200 o será 320? Son los 320. 320. ¿Serán los 320? ¿Quién más opina? Compañeros. Y esas son las coyunturas, las situaciones coyunturales que nosotros los contadores nos vemos frente a situaciones de la ejercicio. Entonces muchas personas creen, no, porque como no hay impuesto a cargo, no, coloquémosle la mínima. Ojo, atención, tienen que hacer este análisis que les estoy enseñando. Deben hacer este análisis, deben hacerlo, porque al tenor del artículo 641, cuando me dice que esta cifra que calculé 3.200 no exceda la cifra menor resultante, quiere decir que para la DIAN, ¿sí?, los 3.200.000, ¿sí?, sería la sanción. Que no exceda. Como esto no me excede, pues tengo que tomar la menor. Tengo que tomar la menor de esta interpretación. Esto es un poquito complicado. O sea, profe, que se Por toma eso, la menor entre los 89 millones y claro, los entre las 3.200.000, OEs. no Lo que se toma en tienen, cuenta los no, 320. no, se toma, sí, porque es que esto se toma como un referente. Esto es que esta cifra no exceda, ¿sí?, esta menor. La menor entre estas. Cuando me la exceden, por lo menos yo le coloco aquí 3.500, ¿sí? Entonces, la DIAN me dice, tome esta. Pero, cuando yo digo que 320 y la comparo con esta, la DIAN siempre se va a ir por la mayor, ¿sí? Me va a tomar la mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Que en la declaración, pues yo le coloco un valor de impuesto a cargo, ¿sí? Y colocarle un valor de impuesto a cargo cuando me da 0, pues la DIAN me va a decir, no hay ningún problema. Usted me está pagando 100.000 pesos más o 200.000 pesos más, ¿sí?, para salvarse de una sanción, ¿sí? Porque eso está bien. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen muchos colegas cuando se presenta esta situación? Pues le colocan un impuesto a cargo, ¿sí?, y lo sacan por el impuesto a cargo y no se complican con esta interpretación porque van a pagar este valor. Van a pagar ese valor. Si la DIAN le revisa, le va a calcular, y si se lo determina como incorrecta, le va a aplicar el artículo 701 que vimos en las clases pasadas. Bueno, espero que me hayan interpretado. Aquí la salida es, frente a esto es, el formulario es tan bondadoso que permite que usted le coloque 50.000 pesos, que le coloque 10.000 pesos, que le coloque 20.000 pesos, que le coloque cualquier cifra, y sobre eso aplica la sanción. Entonces le va a la mínima, ¿sí? Pero no calculen la mínima colocando impuesto a cargo 0, porque si no lo hacen correctamente, seguro que frente a una fiscalización del artículo 701, la DIAN le va a imponer la sanción de corrección. ¿Ya? Bueno. Ahora miremos el tercer caso. O sea, ahí la sanción es la mínima. No, si usted le deja 0, en el impuesto a cargo, tendría que pagar 3.200. La DIAN le va a cobrar 3.200. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy explicando, para que eso no suceda, usted colóquele 10.000 pesos en impuesto a cargo y con eso usted paga la mínima, ¿sí? No hay ningún problema. Eso se lo permite la DIAN. Se lo permite la norma. Dígame.
No, entonces, supongamos que en un ejercicio usted nos pregunta que cuál es la sanción que debería pagar este contribuyente. Entonces, ahí deberíamos colocar los 320.000 o la sanción mínima, las 10 VTs. No, según esta versión usted me tendría que colocar 3.200. Ahora, si ustedes me entendieron lo que les dije, ustedes habilidosamente le colocan un saldo, le colocan un impuesto a cargo cualquiera, le colocan 20, 30.000 pesos y con esos 30.000 pesos, lo máximo es 30.000 pesos, el 100%. Entonces lo llevan a la mínima y colocan la mínima. ¿Sí? Y salvan ustedes el error. Bueno, ahí les comento, ese es un artificio tributario. Por eso es que muchos, frente a impuestos cero a cargo, colocan la mínima, pero le colocan a pagar el impuesto a cargo una cifra 50, 60.000 pesos, 40, ¿sí? Para salvar al contribuyente de una sanción más grande. Bueno, entonces mire, vamos al tercer caso. ¿Qué pasa cuando no hay impuesto a cargo y tampoco hay, bueno, aquí al caso 3, no hay impuesto a cargo y los ingresos son cero? Y aquí estoy hablando de una persona inactiva. Por ejemplo, hay muchas personas que son responsables del régimen del IVA, están obligados a declarar y porque dejaron la actividad, ellos creen que ya no vuelven a declarar renta. No, por el solo hecho de tener la responsabilidad del IVA, deben declarar. Así no cumplan topes. Entonces, les pasa a muchas personas que quedaron inactivas, no tienen ingresos. Al no tener ingresos, pues el impuesto a cargo les va a cero. Entonces, ¿cómo calcularían el impuesto? Mire, vuelve la aplicación igual. Entonces aquí dice que aplicarán el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. ¿Sí? Y el año inmediatamente anterior, si una persona no declaró en el año 2019, el patrimonio líquido del año anterior es 2018. Y dice, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo, es decir, al patrimonio, o el doble del saldo a favor si lo hubiere, del año, con límite de 2.500. Entonces, si yo le coloco aquí un ejemplo, donde dice que el patrimonio líquido es de 20 millones de pesos, ¿sí? Para darle explicación al ejercicio, es decir, patrimonio del 2018, que es el año inmediatamente anterior, una tarifa del 1, ¿sí? De acuerdo al ejercicio, pues que tengo acá, le coloco 2 meses, eso me da el 2%, y tomo el patrimonio, que son 20 millones, y le saco el 2%, eso me da 400.000 pesos. Después nuevamente tomo el patrimonio líquido de año inmediatamente anterior, que son 20, le saco la tarifa del 10%, eso me da 2 millones de pesos, ¿sí? Me da 2 millones de pesos, y si volvemos nuevamente a la interpretación del artículo, me va a decir lo mismo que estaba leyendo en el segundo caso. Voy nuevamente a mirar el artículo. Profe, hacerle una pregunta. ¿Usted va a tomar lista? Sí, ya termino. Entonces, ustedes se van a leer el 643 para la próxima clase. El 642 es el doble de lo que estoy leyendo. El 642 simplemente lo voy a explicar con un emplazamiento, que es un acto previo a la DIAN, pero es todo por 2. Entonces dice que en el caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1%
del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo. Entonces le aplicamos a 20 millones, le aplicamos el 10, me da 2 millones. No hay saldo a favor, pero como no hay saldo a favor, entonces tomo los 2.500, ¿sí? Que son los 89.017. Entonces, ¿cuál sería la sanción? Tengo 400. El 10% me da 2 millones. El saldo a favor me da 0. Y tomo los 2.500 VT que me da 89.017. Vamos a regresar nuevamente aquí a la lámina. Si ustedes la tienen. Entonces, ¿cuánto me daría? Serían los 2 millones. A esa interpretación. Estoy acá. ¿Sí? Es aquí el documento. Es este. ¿Sí? Este, mire. Aquí tengo los 400 iniciales. ¿Sí? Y después hago las famosas O. Que no exceda. Que esta cifra no exceda la cifra menor resultante de aplicar al patrimonio líquido a 20 millones del 10%. Me da 2 millones. No tiene saldo a favor, me da 0. Y 2.500.000. ¿Cuánto sería la sanción? $2 millones de pesos. Frente a eso, ¿qué hacen muchos? Pues le declaran ingresos a la DIAN. Y le calculan un impuesto a cargo y lo sacan por impuesto a cargo. Es decir, ahí estamos hablando de una elusión. ¿Estamos hablando de evasión o de elusión? ¿Eso es evasión o es elusión? Bueno, con esto dejo la clase. ¿Estaría haciendo una evasión con la DIAN? ¿Pagándole algo más de lo que verdaderamente no es? ¿Le estoy pagando menos? Si yo le digo a la DIAN, no, es que no tengo ingresos, en exógeno no figura nada, voy a colocarle 50 millones de pesos. Y a 50 millones los llevo a la tabla. Le coloco unos gastos. Y me da una renta. Y sobre eso resta liquido un impuesto. Y sobre ese impuesto a cargo liquido la sanción. ¿Eso es evasión o es elusión? Para que ustedes lean el concepto, entren ahí a actualice.com y van a leer qué es elusión tributaria. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a leer el artículo 642. Yo rápidamente lo explico en la clase del lunes, del martes, pero también se van a leer el artículo 643, que es sanción por no declarar, y el artículo 644. Eso es lo que vamos a ver la semana entrante del Estatuto Tributario. Pero también van a consultar qué es evasión tributaria y qué es elusión tributaria. Lo último que les estoy explicando y que les dije que eso es un artificio, estaríamos hablando de una elusión tributaria. Elusión tributaria. Pero quiero que lean qué es la elusión tributaria. Bueno, dejo la clase hasta acá. Les agradezco la atención. Espero que sigamos analizando, porque recuerden que el procedimiento tributario nos ayuda a analizar, a interpretar las normas para beneficio de nuestros clientes. Bueno, entonces hoy es 27, se acaba el mes. Bueno, entonces tenemos Castellano González.
Gómez Flores. Castellano Presente. está. Gómez Flores. Peñalosa. Carvajal. Profe Peñalosa, presente. Carvajal. Pavón. Becerra. Profe, Pavón presente. Presente, Becerra. Becerra. Se Rangel. apagó el Rangel. Presente. Sánchez. Presente. Muñoz. Acevedo. Presente, profe. Orozco. Ortiz. Presente, profe. Arciniegas. Presente, profe. Casadiego. Carolina. Granados. Presente, profesor. Presente, profe Granados. León. Serrano. Presente, profesor. García. Villar. Josep. Está con el micrófono dañado. Rolón. Sandra. Presente, profe. Diana. Nova. Presente, profesor. Gutiérrez. Presente, profe. Profesor, Bermúdez, Salas. Presente, profe. profesor, un favorcito. Dime. Es que Bermúdez Quintero, Jocelyn está enferma, profe, ya me escribió por el WhatsApp. Está con mucho dolor de cabeza y no está mucho, está enferma. Ella dice que se la puede disculpar para la clase. ¿Me recuerda el nombre y apellido? ¿Apellido? Bermúdez Quintero. Ah, Bermúdez Quintero Jocelyn. Jocelyn, Sí, ¿sí? señor. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Gracias. Borrero. Presente, profesor. Parada. Botello. Presente, Presente, profe. Bueno, Bermúdez está excusada. Rojas Benavides. Presente, profe. Sánchez Vázquez. Presente, profe. Durán Suárez. Rosa Gisela. presente, profe. Cruz Contreras. Presente, profe. Correa Murcia. Presente, profe. Acevedo Vega. Presente, profe. Galvis Ortega. Presente, profe. Becerra Castro. García Masmela. Presente, profe. Parra. Torres. Presente. Torres Etiela. Presente, profe. Zuluaga. Presente. Zuluaga. Zuluaga. Y Tiría. Rojas. Marixa. Bueno, listo. Si hay alguna novedad a través del WhatsApp de alguien que de pronto no haya contestado lista, que me lo puedan reportar. Bueno, deseándole buena noche. Gracias. Hola, profe. Sí. ¿Cómo está? Presente Tiría Marixa. Hola, Tiría. Yo sí la extrañaba. Oh, no, era que no podía contestar. Ok, No, el listo. teléfono. Bien. Ok, gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, profe, que tenga buena noche. Chao, Descanse. gracias. Gracias, igualmente. Hola. Buenas noches. Profe, ¿qué
Sí, dígame. Con Yulixa, profe, pero no me servía para contestar. Ah, ¿me recuerda los 4 últimos códigos del dígito? 1960. 1960. Yulixa, sí. Ok, muchas gracias.